Ahora, esta arma, hermanos, de la que voy a hablar el día de hoy, ya está cobrando bajas significativas en la humanidad. Y su principal objetivo son las nuevas generaciones. Son tus hijos y los míos. Ese es el objetivo. Y me estoy refiriendo al lenguaje. El lenguaje. Miren, el lenguaje es una capacidad innata con la que todos los seres humanos nacemos. De hecho, es algo que Dios puso en nosotros para poder comunicarnos, con el fin precisamente de poder socializarnos a través de algo que ahora conocemos como comunicación. Pero quiero comenzar diciendo que el lenguaje en sí mismo no es malo. Al contrario, como hace rato indicaba, es el canal por medio del cual podemos nosotros interactuar dentro de la sociedad. Pero a través del tiempo ha sido usado para influir en la mente de otros, ya que el lenguaje es un arma por medio del cual nosotros podemos causar un impacto, tanto positivo como negativo en la sociedad, en otras personas. A través del lenguaje, el hombre puede influir en los demás. Si no, un ejemplo para que veamos cómo es tan sutil el lenguaje que puede seducir el corazón de otras personas para desviarlos a llegar a cometer X conducta. ¿Cuántos que conocíamos antes en el mundo, o incluso pudiéramos ser nosotros algunos de lo que voy a mencionar, ser ejemplo de esto? No sé cuántos dijeron, mira por ejemplo, mira a Pancho Pantera, ese es un Romeo. Convence a cualquier mujer, ¿por qué? Porque tiene labia, ¿no es cierto? O sea, existía hombres que tenían un poder en su vocabulario, pero en el buen sentido, ¿para qué? Para seducir el corazón de cualquier mujer. O viceversa, ¿no es cierto? Hay veces que muchas mujeres chantajistas que de alguna manera utilizan el lenguaje como un medio para causar un impacto en la vida de la otra persona. Fíjate nada más, es un ejemplo tan sencillo en el que nos muestra cómo el lenguaje sí tiene cierto efecto. Ahora, algunos autores de alguna manera llegan a mencionar que el lenguaje tiene ciertas funciones. Y una de estas funciones es la función apelativa. ¿Cuál es esta función apelativa? Es aquella que se centra en el receptor. O sea, es aquella en la que se centra en la persona a la que nos estamos dirigiendo, con el objetivo de provocar alguna reacción en particular, ya sea que haga o deje de hacer. De tal forma que a través del lenguaje se puede influir en la conducta humana. Hay veces que yo recuerdo que me llamaron hace tiempo, ¿no? Me decían, oiga, pastor, necesito que me haga un favor. Le digo, ay, dime, a ver, es que yo quiero que hable con mi esposa y la convenza que la mejor opción es comprar un terreno en el país donde estamos. Es que, le digo, ¿y yo por qué? Porque a usted le hace caso, dice. Si usted le dice, mire, el seguro lo va a hacer. Le digo, tú lo que estás haciendo es manipular, usarme para manipular a tu esposa. Le digo, y eso no es correcto. O sea, de alguna manera, a lo que quiero decir no solamente es que a lo mejor una persona pueda causar influencia en otro, como los padres a los hijos, o incluso, ¿no?, como esposos a la esposa o viceversa. ¿Por qué? Porque de alguna forma usamos la comunicación para causar ese impacto en la vida de otros, pero causa un impacto que se va a ver como resultado en su conducta. Ahora, esta función apelativa, como hace rato les mencionaba, busca ese propósito de que a una persona haga o deje de hacer algo, de tal forma que a través del lenguaje se puede influir en la conducta humana. Ahora, déjenme aclarar algo, que el lenguaje no es lo mismo que la comunicación. El lenguaje es el sistema de signos que se emplea en la comunicación. Y la comunicación simplemente es el proceso por medio del cual pues intercambiamos información. Ahora tú te preguntarás, bueno, pastor, ¿y todo esto qué tiene que ver con el contexto de iglesia? Bueno, tiene que ver en el sentido de que en la actualidad, ahora más que nunca, se está utilizando la comunicación para influir en el comportamiento del hombre. Para poner un ejemplo de lo que estamos viendo en la sociedad, ¿qué entendemos nosotros por lenguaje inclusivo? Ahí ya está causando un impacto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos lenguaje inclusivo, todos entendemos que incluye todos, o sea, todos entran dentro sin hacer excepción. Este concepto alude precisamente al modo de expresión que evita las definiciones de género o sexo. O
sea, refiriéndome a masculino o femenino. ¿Por qué? Porque es muy amplio, abarca mujeres, varones, personas transgénero o incluso personas no binarias por igual. De tal manera que si una persona se identifica con un sexo o un género que no corresponde a la biología como masculino o femenino, pues no hacerla sentir incómoda, sino vamos a incluir a todos en este lenguaje. O sea que este lenguaje toma en cuenta a la diversidad humana, ¿no? En toda su diversidad de identidad que pueda tener, incluyendo a quienes no se identifican con ninguno de los dos géneros vinculados, y esto es importante, con la biología. ¿Por qué? Porque esto quiere decir entonces que el uso del lenguaje busca separar la realidad de la fantasía. Fíjense nada más. Busca separar, ¿a qué me refiero? La realidad. ¿Qué es la realidad cuando hablamos de uso del lenguaje en el contexto que estoy hablando? De masculino, femenino. O sea, busca desarraigar la realidad para favorecer a la fantasía del hombre. Busca alimentar la fantasía de que cada individuo sea lo que quiere ser. ¿Cómo? A través del lenguaje. Con el fin de conseguir eso, la mayoría o los que están a favor de esto utilizan un lenguaje neutro, como por ejemplo, buenos días a todes. ¿Por qué? Para que no se sientan ofendidos aquellos que piensan que el lenguaje es de origen machista, porque dan preferencia al varón. ¿Por qué? Porque si hay hombres y mujeres, tenemos que decir buenos días a todos, ¿no? Hay unos que utilizan buenos días a todos y buenos días a todas para que no se sienta las mujeres pues así como que, oye, me están excluyendo. Entonces, para que nadie se siente excluido, vamos a hacerlo inclusivo, donde todo tipo de diversidad sexual pues entre en la misma, ahora sí que bandeja, y nadie se sienta ofendido. Pero para poder llegar a cabo, o para poder llevar a cabo esto, han echado a andar todo un plan de adoctrinamiento en las escuelas. Obviamente con el fin de que las nuevas generaciones sean instruidas en el nuevo comportamiento de la cultura en la actualidad. El objetivo precisamente es que nuestros hijos vean normal un comportamiento que a simple vista pues Dios desaprueba. Tengo en mis manos un documento que lo obtuve ahí en internet ya hace algunos años. Creo que fue como por el 2018 y tenía 2 años de haber salido. Este documento data de mayo del 2016 y es un documento que busca de alguna manera adoctrinar a nuestros hijos o a los hijos, en este caso del país de España, de alguna manera que quiero yo, antes de empezar a narrar esto, que no se sientan ustedes de alguna manera así como que mira los términos o las palabras que está usando dentro de una iglesia. Porque si ellos no tienen vergüenza de decir las palabras que ni siquiera son obscenas, sino son parte del cuerpo del hombre y de la mujer en una escuela a nuestros hijos de 6, 8, 10 años, nosotros como padres no podemos nosotros decir, ay no, no se dice, no, seamos de alguna manera maduros. Porque yo me acuerdo cuando hablábamos acerca de la sexualidad en el matrimonio dentro de la iglesia, estaban así como que, aquí en la iglesia no, pastor. Pues el sexo no fue, o sea, el celibato no es diseñado para el matrimonio, ¿no es cierto? Entonces necesitamos hablar de funciones que competen dentro del matrimonio y no podemos darnos golpes de pecho como que aquí no. Necesitamos tratar las cosas de una manera madura. Por ende, voy a leerles tal y como es. O sea, no hay nada de obsceno ni nada de eso. Pero a lo mejor les puede causar impacto a algunas porque tengan a lo mejor conciencia más débil. Pero no se preocupen. Si eso les enseñan a los niños, hasta usan más cosas que uno dice, ¿cómo es posible? O sea, eso le compete ahí sí a la educación del padre, ¿no? Sobre todo en el área sexual. Pero lo que quiero leerles el objetivo de este material. Dice así: el objetivo de este material didáctico es trabajar el conocimiento básico sobre la identidad y el cuerpo para poder comprender los hechos de diversidad, lo que hace rato mencionaba, centrando concretamente el foco en comprender la relación entre la identidad sexual y los genitales. Hasta ahora, escuchen, en las escuelas el planteamiento que se ha transmitido es de que el chico tiene pene y la chica tiene vulva. Y esto no es correcto, porque no explica toda la realidad y niega la existencia de una parte de las niñas y de los niños. Con este material se quiere aclarar que la identidad sexual es una cuestión de subjetividad. O sea, desarraiguémoslo de la biología.
Ya no es masculino ni algo femenino, sino es de acuerdo a la fantasía que se está alimentando en esa persona. Y una de las cosas que hemos abordado a lo largo de esta serie es que nosotros no podemos seguir alimentando la fantasía de un niño que está comenzando, que no puede elegir. ¿Por qué? Porque todavía no tiene esa madurez. Fíjense, yo les ponía de ejemplo, a ver, dale tu auto, las llaves de tu auto a tu hijo de 8 años. Pues nadie en sus 5 sentidos se lo daría. ¿Por qué? Porque no tiene la madurez. Pero sí le damos la llave de dirigir su vida, qué es lo que quieren ser, alimentando la fantasía que empieza de una manera desordenada en ellos. Entonces vean nada más el objetivo. Hemos querido hacer explícito el hecho de que hay chicas con pene y chicos con vulva. Ahora, esto lo están enseñando para adoctrinar en las primarias. O sea, imagínate nada más. Ahora, fíjate nada más su razonamiento. No voy a leer todo porque es un documento muy amplio, pero solamente algo importante para que ustedes tengamos en mente cómo utilizan el uso del lenguaje para llevarlos de una manera lógica según ellos. Bueno, sí es una manera lógica, pero pervertida. Vean lo que dice. Todas somos diferentes. Es el mismo caso cuando se refiere a los varones. Por eso nada más voy a leer referente al contexto femenino, pero es lo mismo para referirse a los varones. Dice, todas diferentes, como título. Algunas chicas somos más altas y otras más bajas, algunas más delgadas y otras más gordas, algunas tenemos la piel más clara y otras más oscura, algunas tenemos muchas pecas y otras casi ninguna. Tenemos el pelo rubio, negro, castaño, pelirrojo. Algunas chicas tenemos el pelo corto y otras lo tenemos largo. Algunas llevamos el pelo peinado y otras despeinadas. Algunas llevamos el pelo suelto y otras llevamos trenza o coletas. O sea, es algo pues normal, ¿no? Algunas chicas llevamos pantalones y otras llevamos falda. Algunas nos gustan más los disfraces de superhéroes y a otras las princesas. A algunas nos gusta jugar con muñecas y a otras con el balón. A algunas nos gusta más subir a los árboles y a otras estar sentadas hablando. Algunas gritamos mucho y otras hablamos más bajito. Algunas somos más tímidas y otras más atrevidas. Algunas chicas tenemos más pelo en los brazos y otras tenemos menos. Algunas tenemos la voz grave y otras tenemos aguda. Algunas tenemos vulva y otras tenemos pene. Fíjate cómo te llevan a describir parte de tu cuerpo de una manera, oye, pues sí, pues somos diferentes físicamente, pero te llevan de algo natural a lo anormal, antinatural. ¿Con qué finalidad? De empezar a adoctrinar a los hijos de una manera que terminan aceptando la mentira como una verdad. Ser chico y ser chica. Yo soy chica o chico por tener el pelo corto o largo, por jugar con muñecas o balones, por tener pene o vulva. Yo soy chica o chico porque lo digan los demás. Yo soy chica o chico porque sé lo que soy y solo yo puedo decir qué soy. Miren, hermanos, si es sí es trágico lo que estamos viendo, porque no solamente buscan adoctrinarlos con el lenguaje, a través de la comunicación, sino también a través de figuras, donde aparecen obviamente el cuerpo de una mujer con el miembro de un varonil y viceversa. O sea, de alguna manera lo que estamos viendo es tratar de adoctrinar a las nuevas generaciones. Miren, estos a los que me refiero como falsos maestros, de los que hemos tratado a lo largo de esta serie, buscan llevar a los niños a pensar de una manera distorsionada. Buscan imponer un estilo de vida en unos pocos y asumirlo para todos en general. O sea, hacerlo inclusivo porque quieren que acepten de una manera su fantasiosa manera de vivir. Y los que están a favor de esto saben que la manera más efectiva para llevar a cabo su plan es a través del adoctrinamiento. Nosotros lo hemos dicho aquí, sobre todo en la escuela dominical, los responsables de la escuela dominical que vienen a dar aquí su curso a los maestros, ellos han dicho constantemente, si tú le enseñas una mentira al niño, se la va a creer como una verdad. O sea, va a vivir creciendo que eso es así como es. ¿No? Por ejemplo, mi hijo piensa que yo lo sé todo. Ah, no es cierto. Cada pregunta que saca, o sea, eso es fantasía.
no de la realidad. O sea, fíjate nada más cómo de alguna manera, si tú le metes algo al niño, él va a aceptarlo como una verdad y va a crecer de una manera distorsionada. Entonces, ¿qué buscan? Adoctrinar a nuestros hijos para que de alguna manera acaben aceptando como una verdad la mentira y el engaño. Por eso los que están a favor de esto saben que la manera más efectiva de hacer esta transición es a través del adoctrinamiento. Y déjenme decirles algo, como mencionaba hace algunas enseñanzas, que algunos que han estudiado, sociólogos, el estudio del comportamiento del ser humano en la sociedad, dice que para hacer una transición de cambio, más o menos tarda de 5 a 10 generaciones, donde estás adoctrinando, de tal manera que va a surgir ya una generación donde va a acabar aceptando como una verdad todo la semilla que años atrás fueron sembrando. Tarde o temprano termina dando fruto. Y si se les enseña que está bien y que solo es una manera diferente de vivir, ¿sabes? Termina siendo aceptada. Como por ahí se dice, cuando una mentira la repites más de 100 veces, se acaba aceptando como una verdad. Ahora, la finalidad es adoctrinarles que ese estilo de vida es correcto. Observen lo que les acabo de decir. La finalidad es que ellos acaben aceptando que es correcto. Pero esto crea un problema. ¿Por qué? Porque ¿cómo pueden arrepentirse de algo que han asumido que es moralmente correcto? Miren, la naturaleza del arrepentimiento, ¿cuál es? La naturaleza del arrepentimiento es volverse de lo incorrecto. ¿Por qué? Porque una persona se arrepiente porque sabe que está conduciéndose de una manera equivocada. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo pueden ver ellos su pecado? ¿Cómo pueden ellos volverse de algo que se les enseñó que es correcto? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están buscando que sean violadores de su conciencia, cauterizándoles su conciencia. Lo que hace unas clases atrás habíamos visto. Si tú la adoctrinas de tal manera, ellos van a acabar aceptando como una verdad los valores que están aceptando de la sociedad. De tal manera que ahorita un ejemplo de esto, si tú miras sobre todo aquí en la sociedad canadiense, no ven nada de malo que unos jovencitos se vayan a vivir sin estar casados. Ya es parte de la cultura, ya es parte del comportamiento en la sociedad en la que estamos. Entonces, cuando tú apuntas, oye, ¿eso es pecado? ¿Pecado? ¿Pero por qué? Si todo el mundo lo hace. La sociedad me dice que es algo normal, porque la sociedad empieza a tomar la estafeta de determinar qué es bueno y qué es malo. Y cuando tú vienes con la Biblia y le dices, oye, esa conducta es pecaminosa, como ellos están tan permeados de un adoctrinamiento cultural, ¿sabes qué? Estás equivocado. Esto que yo estoy haciendo, pues es correcto. ¿Por qué? Porque nadie de la cultura lo ve mal. Porque ya es una conducta aprendida. Y es lo que buscan respecto a estas ideologías de género, adoctrinarlos a nuestras nuevas generaciones para que acaben aceptando como una verdad, obviamente, un comportamiento que Dios desaprueba. Entonces, como hace rato decía, ¿cuál es la naturaleza del arrepentimiento? Pues de alguna manera volvernos de lo que es incorrecto. Pero si se les enseñó que así nacieron y que es normal, la pregunta, vuelvo a repetirla, ¿cómo pueden ellos ver su pecado si no se sienten ofendidos? Y ahí es un punto importante, porque el hecho de que la gente no sienta la culpa de su pecado no los exime de toda responsabilidad, y no quiere decir que no estén mal. Miren, ¿qué quiero decir con esto? Si al niño se le empieza a adoctrinar que es algo correcto, cuando esté grande y él practique ese tipo de diversidad sexual, llámese como se llame, de alguna manera no va a sentir el peso de la culpa. Cuando alguien comete pecado, ¿qué es lo primero que experimentas? Si no experimentas ese pesar en tu corazón, experimentas ese dolor profundo por haber ofendido a Dios, ¿no? Por haber hecho algo que es incorrecto. Pero cuando ellos desde pequeños se les empieza a adoctrinar que es correcto, no sienten el peso de su pecado, no sienten que han ofendido a Dios. Entonces, al no sentir que han ofendido a Dios, ¿cómo pueden proceder al arrepentimiento? Obviamente no sienten ese peso porque su conciencia se ha cauterizado, porque se les enseñó que es algo normal. Ahora, como hace rato decía,
El hecho que ellos no sientan la culpa de su pecado no quiere decir que no sean culpables. La Biblia dice que todos de alguna manera han pecado. Y como hemos ya explicado anteriormente, todo tipo de comportamiento como el que hemos hablado a lo largo de esta serie de ideología de género y todo esto, identidad de género, a la larga es algo que Dios aborrece, ¿no? Y una de las cosas que vemos es que la gente no siente el peso de su pecado, pero el hecho que no sienta el peso de su pecado no los exime de su culpa y de su responsabilidad. Y yo les puse un ejemplo hace algún tiempo donde llevaron a un asesino ante un juez. Y resulta que todas las pruebas que apuntaban a que él era el culpable, las huellas dactilares, el ADN de la sangre, todo apuntaba a que él era el asesino. Y el juez le dice, ¿cómo se declara? Y él dice, me declaro inocente. Y dice, ¿por qué? Porque yo no me siento culpable. Y como no me siento culpable, soy inocente. Y así se encuentra la sociedad. Ellos se declaran inocentes por el hecho de que no se sienten culpables. Y la única forma en la que ellos pueden ver su culpabilidad es a través del evangelio, a través de la predicación de la ley moral de Dios. Por eso cuando Pablo le escribe a Timoteo, dice que la ley fue dada, así vamos a ir rápidamente a 1 Timoteo capítulo 1. Voy a leer desde el verso 8. 1 Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. O sea, de alguna forma la ley nos muestra que fue dada para ser usada como un espejo en el que podamos ver la condición en la que nos encontramos y ver que hemos transgredido la voluntad de Dios. Pero si nosotros no predicamos el evangelio dentro de las iglesias y hacemos un evangelio inclusivo, la cosa se sigue descomponiendo. Porque en la actualidad hay muchas iglesias que ahora predican un evangelio inclusivo también, donde no queremos ofender al pecador, no queremos ofender a la gente. Y como no queremos ofender, pues vamos a incluir eliminando el término pecado, eliminando el término culpable, eliminando el término santidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera si tú predicas en contra del pecado, la gente se va a ofender. ¿Por qué? Porque vas a ofender al mentiroso, vas a ofender al borracho, vas a ofender al adúltero, vas a ofender al idólatra, y de alguna manera queremos que se sientan cómodos en la iglesia. ¿Ustedes sabían que venimos a la iglesia para ser sacudidos con la palabra de Dios? O sea, para que la palabra de Dios corrija aquellas áreas en las que nosotros necesitamos ser corregidos. La palabra de Dios sí llega a un momento donde nos apapacha, donde nos restaura, como ahorita decía al inicio, nos sana. Pero antes de que venga esa sanidad, tiene que venir la herida. Ustedes saben que la única arma que produce vida es la Biblia, porque es la única que al ser disparada produce vida. Pero antes de producir vida, tiene que herir. Tienes que ver la condición en la que estás. He pecado, soy un vil pecador, he hecho lo malo delante de Dios. Y vemos entonces la gracia de Dios sanando esas heridas en las cuales nosotros han sido producidas por el pecado. Pero si nosotros predicamos un evangelio inclusivo, donde de alguna manera yo les he dicho que allá en Estados Unidos a los varones para que vengan a la iglesia el domingo y no se queden viendo el soccer o X cosa, les ponen una cerveza. Todos los que vengan les vamos a dar una cerveza con tal de que asistan a la iglesia. O sea, imagínate nada más, buscamos de alguna manera suavizar el mensaje, no hacerlo tan comprometido, no hacerlo tan donde se vean de alguna forma tan entregados al evangelio, a la iglesia, que mejor pues hacerlo más sociable incluso. Y eso es un evangelio inclusivo.
¿no? Donde hay muchos falsos maestros dentro, se supone, de la iglesia cristiana, que no son nada cristianos, que de alguna manera andan propagando esto. Cuando les preguntan abiertamente, ¿tú qué crees del homosexualismo? No lo dicen directamente, ¿no? Las respuestas, buscan maquillarlo. Bueno, pues al final todos somos culpables. No, pero ¿qué piensas de este pecado particular? Bueno, pues es que nosotros no somos quien para juzgar. Bueno, en realidad no juzgamos, es Dios el que nos juzga. Pero nosotros declaramos lo que la Biblia dice. Todo aquel que de alguna manera practique uno de estos tipos de pecados se va a condenar. Como los pecados que cometen los heterosexuales también, ¿no? La mentira, el robo, el adulterio, la fornicación, todo eso también va a condenar. Entonces no estamos señalando una conducta en particular, estamos señalando lo que la Biblia dice que va a llevar al hombre a la condenación eterna. Ustedes sabían que cuando hablamos de la condenación eterna, no estamos diciendo que la persona se va a pasar un fin de semana en el infierno. Bueno, fuera que se pasara un fin de semana, ¿no? O sea, estamos hablando de van a ser atormentados durante toda una eternidad. Y como decíamos ayer en la reunión de varones, si cada uno de nosotros fuéramos conscientes de la eternidad y de la vida espiritual, viviríamos de otra manera, porque nuestras prioridades serían modificadas. Si nosotros, vuelvo a repetir, viviéramos a la luz de la eternidad, nuestras prioridades cambiaran. Ustedes han visto cómo cuando lees el el libro de los Hechos, pareciera que los primeros cristianos no trabajaran. O sea, siempre vemos que están activos en la iglesia, están participativos, están predicando, están haciendo, ¿no?, cosas. Siempre los vemos en torno a la iglesia. O sea, tú te llegas a preguntar, bueno, ¿y qué no trabajaban? ¿Cómo vivían? ¿Cómo se sostenían? Sobre todo en un periodo tan difícil de vida que les tocó llevar. Pero eso nos indica que a pesar de todas las dificultades que tenían, sus prioridades estaban en las cosas de Dios, porque vivían a la luz de la eternidad. Si nosotros viviéramos bajo ese entendimiento, nuestras prioridades serían modificadas. ¿Por qué? Porque tomaríamos más tiempo para las cosas de Dios, tomaríamos más tiempo para la oración, para el ayuno, para la convivencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a edificar realmente nuestras vidas. Entonces, vuelvo a repetir, la naturaleza del arrepentimiento es que la persona se vuelva de sus malos caminos, y solamente se va a volver cuando somos confrontados con la verdad del evangelio. Entonces, lo que Dios creó como un medio, que es el lenguaje, para fortalecer las relaciones interpersonales, el enemigo lo ha utilizado para destruir la relación que cada ser humano debe de tener con el Señor. Un ejemplo de esto, vayamos rápidamente a Génesis capítulo 3 del 1 al 5. Génesis 3 del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren, ¿qué fue lo que hizo el enemigo para seducir el corazón de la mujer? El lenguaje. El lenguaje que utilizó Satanás llevó como propósito seducir el corazón de Eva. Y lo consiguió tenazmente. Fíjate nada más cómo él comienza con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. O sea, ¿qué fue lo que hizo? Lo primero que hizo fue colocar duda en el corazón de la mujer. Duda respecto a lo que Dios había dicho. Oye, ¿Dios te dijo eso? ¿A poco no es lo que estamos viviendo en la sociedad? Oye, ¿y quién dijo que nada más es limitarnos a hombre y mujer? ¿Por qué no abrirnos a una diversidad sexual y experimentar todo? O sea, con que Dios te dijo que nada más es hombre y mujer y nada más.
O sea, es el mismo lenguaje que busca como propósito seducir el corazón del ser humano. Así sedujo a Eva. ¿Cuál fue la respuesta de Eva? Lo encontramos en el verso 2. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Fíjense nada más, Satanás le responde: no moriréis, sino que seréis como Dios. A la respuesta de Eva, vuelvo a repetir lo que Satanás menciona: no moriréis, sino que seréis como Dios. Pensemos en lo siguiente: yo soy un ser humano. Si me dice no vas a morir, sino serás como Dios, eso me está a mí dando la idea que hay un estado mejor en el que yo puedo vivir. ¿No es cierto? De ser humano a ser Dios es un estado mayor. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que Satanás está presentando a Dios como cruel, como un Dios mezquino, egoísta, porque le está quitando la posibilidad al ser humano, en este caso a Eva, a estar en un estado mejor. Y es precisamente lo que está detrás de todo esto de ideología de género. Tú puedes estar en un estado mejor, hablando de lo que tú sientas y de lo que tú quieres ser. Porque si te limitas al modelo mezquino de Dios, de ser hombre y ser mujer, o sea, de alguna manera hay un estado mejor que ese. O sea, es lo mismo que Satanás le estaba diciendo a Eva: oye, serás como Dios, ¿por qué te vas a limitar? Fíjate, el enemigo le ofrece a la mujer un destino mejor que el que Dios le había dado para ellos. ¿Por qué? Porque la serpiente pone en tela de juicio la bondad de Dios. Es demasiado restrictivo Dios. ¿Por qué? Porque a los jóvenes que dicen: es que ya no quiero ir a la iglesia, papá, ya no quiero ir a la iglesia, mamá. ¿Y por qué? Porque me restringen mi libertad. ¿Y qué le llaman a ellos libertad? Disfrutar los placeres de la vida, y no se dan cuenta que al disfrutar, eso no es libertad, es esclavitud. Ven nada más ahorita con el mentado fentanilo. Una probadita y quedaron en el viaje, ¿no? Muchos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuántos de ellos quieren salir de ahí, de lo que ellos llamaban libertad? Hay muchos, por eso hay centros de rehabilitación, porque todos ellos quieren salir de lo que de antemano dijeron que era su libertad. ¿No es esclavitud eso? Fíjate cómo lo que ellos llaman libertad es esclavitud. Y en todo eso es igual. El cigarro, la botella, las mujeres, los hombres. O sea, es esclavitud, no es libertad. Pero ¿qué hace el enemigo? Con que Dios te ha dicho que tienes que llegar virgen al matrimonio. Oye, con que Dios te ha dicho, María, que solamente tienes que limitarte a tu futuro marido llamado Juanito, cuando también está Lupita. Puedes experimentar con ella, ¿no? O ahí le va a susurrar al oído al varón: oye, también está Juanito, ¿no lo has visto? Pero fíjate nada más cómo el enemigo busca implantar en el corazón de las personas que pueda haber un estado mejor de satisfacción. Lo mismo, la misma mentira que le dijo a Eva: hay un estado mejor. ¿Por qué restringir a lo que Dios simplemente te ha limitado? Algo que de alguna manera es retener innecesariamente beneficios para la humanidad. Fíjate cómo Satanás llevó a Eva y a Adán a creer que Dios de alguna manera era mezquino. Sí, ¿verdad? Fíjate, de haber disfrutado tanto tiempo de mi vida y yo perdí mi tiempo. O sea, Dios es mezquino porque de alguna manera me restringe, no me deja vivir mi vida. Entonces, de alguna forma, vemos que Satanás sigue usando la misma estrategia. Ahora, ¿cómo y a dónde apuntó Satanás? Que estamos viendo que él utilizó el lenguaje, pero Pablo toma este mismo acontecimiento que sucedió en el huerto del Edén y lo explica de una manera más desarrollada en Corintios. Vayamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 3. Y vamos a ver cómo Pablo desglosa el engaño de Satanás. Segunda a los Corintios 11, 3. Ahora,
Algo que estamos viendo es el adoctrinamiento, ¿no? Cómo empiezan a querer poner a las nuevas generaciones un estilo de vida a imponer, porque tampoco no es algo que puedan elegir, ya es impositivo, asumiendo que es una nueva forma de vida, un estado mejor. Vean cómo Satanás siempre ha usado la misma estrategia a través del uso del lenguaje. ¿Para qué limitarte? ¿Para qué limitarte a experimentar solamente una forma, ¿no? de vivir tu sexualidad, hablando en este caso? Y vean hacia dónde apunta Satanás y también obviamente sus falsos maestros. Dice ahí el texto, pero temo. Fíjate el temor de Pablo, temo. Él conocía las artimañas de Satanás. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, vamos a meterle lupa a este solo texto. Pablo tenía temor de que Satanás viniera y de alguna manera con su astucia engañara. La palabra engaño aquí significa seducir. O sea, ¿qué fue lo que hizo Satanás con Eva? Sedujo. ¿A través de qué? A través de un lenguaje. A través de tener una comunicación con ella y de alguna forma buscar que ella viera que el estado en el que estaba era una restricción, pudiendo estar en un estado mayor. Sedujo su corazón. Y aquí Pablo menciona que Satanás, o sea, la serpiente, trabaja así. La palabra engaño significa seducir, pero la palabra astucia significa destreza. Entonces vean cómo Satanás usa de destreza para causar un impacto en la vida de las personas a través de la seducción. Ahora, ¿dónde seduce? Dice ahí el texto, vuestros sentidos. Y la palabra sentidos significa pensamiento, significa entendimiento. Entonces, ¿a dónde va el ataque directo? Al razonamiento. Hay una enseñanza que dimos a lo largo de esta serie que vimos 2 Corintios capítulo 10, un pasaje atrás de donde dijimos que la guerra espiritual es de ideas, de argumentos. ¿Cuál es la idea y el argumento? Esto es normal. O sea, es algo que es parte de ya casi nos están diciendo de la naturaleza, ¿no? Pero lo biológico es hombre y mujer. Y entonces viene un argumento. Tú estás hablando con una persona a lo mejor que es homosexual y su argumento es, no, es que Dios me hizo así. Yo fui creado así. O sea, al final tiene una idea. Esa idea se formó en él una fortaleza, que la Biblia dice que la único que tiene poder para derribar esa fortaleza es precisamente la palabra de Dios. Se los quiero leer, pero no pierdan este versículo y te vamos a regresar a él. Miren, 2 Corintios capítulo 10, vamos a leer desde el 3 de una vez. 2 Corintios 10, 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, básicamente es, yo vivo aquí en el mundo, pero no vivo según la cultura de este mundo. O sea, no me rijo bajo los valores de este mundo. Porque las armas de nuestra milicia, o sea, la palabra de Dios, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. ¿Se acuerdan que, bueno, yo estoy usando mucho lo de las enseñanzas pasadas, pero a manera de que recordemos un poco cómo hablábamos acerca de que el Señor no fue con la cultura griega para que ellos fueran la luz, ¿no?, de la sociedad, sino la única que puede derribar esas fortalezas que tiene el ser humano es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la conducta del hombre debe de ser conformada al diseño original de Dios. Entonces lo que Pablo aquí está diciendo es que nuestras armas son poderosas para la destrucción de fortalezas. Y esas fortalezas se refiere a argumentos, a ideas que están sembradas ya en la mente de estas personas y que quieren sembrar en la mente de nuestros hijos, que de tal manera que conforme vayan creciendo se conviertan esas ideas en fortalezas, en argumentos sólidos, que lo único que puede destruir es la palabra de Dios. Porque dice el verso 5, derribando argumentos. Y esta palabra argumento significa razonamientos. Lo mismo que dice 2 Corintios 11:3.
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, o sea, vuestros razonamientos, sean de alguna manera extraviados. Y la palabra extraviados aquí es una palabra muy particular, porque significa arruinados, significa depravar. Y es precisamente lo que buscan en la mente de nuestros hijos: depravar sus razonamientos, distorsionar y arruinar su manera de pensar. Ya en la actualidad hay muchos jóvenes que ya tienen su mente arruinada. ¿Por qué? Por tanto adoctrinamiento que han recibido en las escuelas, en la televisión, tanto bombardeo de sketch y todo este tipo de información que ahora vemos en las redes sociales, que está siendo utilizada para bombardear la mente de nuestros hijos. ¿Con qué finalidad? Adoctrinarlos. Entonces vean de una manera resumida, otra vez 2 Corintios 11:3, donde Pablo toma el acontecimiento que sucedió en el Génesis para ilustrarnos que Satanás busca seducir todavía a través de su astucia que tiene la manera de pensar de nuestros hijos, buscando depravar su razonamiento, buscando arruinar su manera de pensar. La Biblia, hermanos, nos muestra hacia dónde va el ataque. ¿Hacia dónde va el ataque? A arruinar la manera de pensar de la gente a través del engaño y al ofrecer un estado mejor al que Dios le ha dado al hombre y a la mujer. Oye, no moriréis, seréis como Dios. Puedes estar en un estado mejor. ¿Por qué limitarte a experimentar una sola forma de placer sexual? No puedes abrirte, hay una diversidad enorme. O sea, imagínate nada más hacia dónde va el ataque. Ahora, los falsos maestros, y cuando hablo de falsos maestros, me refiero a esos ministros que son ministros del mismo diablo. Y cuando hablo de falsos maestros, no solamente me estoy refiriendo a los de la iglesia, que están metidos, sino me estoy refiriendo también a los falsos maestros que están en el mundo, que buscan de alguna manera o que están adoctrinando a nuestros hijos en las escuelas. Ellos buscan arruinar el pensamiento a través de la mentira, buscan alimentar la fantasía de las personas, de que sean lo que quieran ser, vendiéndoles la idea de que pueden llegar a conseguir un estado superior al que Dios les ha dado. No te limites. Hay todavía algo más que eso, ¿no? Entonces el enemigo continúa usando la misma estrategia. ¿Cuál? Seducir a través del lenguaje. Busca satisfacer los deseos pecaminosos y egoístas de la gente. Y este objetivo que venía aquí en el folleto, algo que me llamó la atención es que dice que se enfoca, aquí está, miren. Fíjense, algo que me llamó la atención es acerca de la identidad. Dice así: el objetivo de este material didáctico es trabajar el conocimiento básico sobre la identidad y el cuerpo. Hermanos, ellos no buscan trabajar sobre la identidad, buscan destruir la identidad de la persona a través de su adoctrinamiento. Dice ahí, centrado concretamente el foco en comprender la relación entre la identidad sexual y los genitales. Miren, déjenme decirles algo. En el huerto del Edén no solamente se rompió nuestra comunión con Dios cuando el hombre cayó en pecado, sino también perdió su identidad. Porque la identidad del hombre y de la mujer solamente puede ser ubicada cuando partimos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestra fuente. Si nuestra fuente no radica en Dios, entonces va a ser otra fuente, lo que ahora enseñan en su adoctrinamiento, ¿no? ¿Cuál es la fuente? No te limites en lo que tú quieras hacer, o sea, en tus razonamientos. Tú puedes llegar a hacer lo que tú desees. Esa es la fuente en la actualidad, ya no es Dios, es uno mismo. En uno mismo, obviamente, bajo sus concupiscencias, bajo sus deseos, bajo el placer. Decíamos que vivimos en una cultura y en una generación donde es una de las primeras generaciones que está tomando los sentidos como punto de partida de dirección. Lo que tú sientas, eso es lo que vamos a tomar como punto de guía. Ya no es el razonamiento ni siquiera biológico, ¿no? Mucho menos
consideremos la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas que vemos es que también se distorsionó la identidad del hombre. Vean lo que dice Génesis capítulo 1 del 26 al 27. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí se encuentra la identidad del hombre, en la imagen de Dios. Hemos explicado que el hombre y la mujer, Dios los hizo diferentes. Aunque somos diferentes, cada uno en nuestro género, no podemos representar todo lo que Dios es. Por lo tanto, nos hizo diferentes para que cada uno con capacidades diferentes, al unirnos, que en la Biblia se conoce como complementación, sí refleje lo que Dios es en su totalidad, por lo menos más de lo que un solo género pudiera reflejar. Dios dio en ambos géneros parte de su esencia, y cuando nos complementamos a través del matrimonio, el mundo tiene una visión más clara de quién es Dios. Pero el mundo, a través de su cultura y su adoctrinamiento, que busca distorsionar la imagen de Dios. Que aquí en Génesis 1:26 vemos que se encuentran en donde se encuentra nuestra identidad. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Algo que ya hemos explicado acerca de los atributos de Dios. Entonces, la imagen de Dios en el hombre vemos que se contamina. Estudiamos que no se perdió, pero la imagen moral de Dios en nosotros sí quedó manchada por causa de la caída del hombre. El hombre, al perder esa comunión con Dios, su identidad se ve también distorsionada y obviamente pierde su rumbo. Ya no tiene sentido de dirección. Es por eso que ahora tú cuando miras sobre todo en las redes sociales, la gente ya no sabe ni quién es. Ya no sabe, hoy es lesbiana, el día de mañana no tiene género, o hace una transición. Hermanos, vivimos en un mundo horroroso, en el sentido de que todo está tan cambiante que aún nuestros abuelos o bisabuelos, si vivieran en esta época, se asustarían. Porque la maldad en la que estamos viviendo no se compara a la maldad en la que ellos vivieron. Ellos luchaban con otras cosas, pero en la que estamos viviendo se requiere de hombres valientes, de mujeres valientes, que de alguna manera, así como seamos pregoneros como Juan el Bautista y un Elías, que en sus tiempos fue tiempos de gran apostasía, pero donde ellos fueron esa voz que no callaron en el desierto. Y así está este mundo como un desierto que necesita la voz de los pregoneros de Dios que anuncien el mensaje. ¿Qué vamos a hacer nosotros como padres? Bueno, la instrucción la encontramos en Proverbios 22:6. ¿Qué hacer como padres en medio de todo este ataque en el que nos estamos encontrando o en el que nos encontramos? Dice Proverbios 22:6, un texto que lamentablemente ha sido mal interpretado por muchos cristianos, porque a lo largo del tiempo se acuñan, ¿no?, como ideas que no tienen nada que ver con lo que dice el texto. Dice el texto, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muchos lo interpretan, o la interpretación más común es, ¿sabes qué? Ahorita el niño que está en escuela dominical, al niño que tú vas, ese mismo niño que es tu hijo y va a tu casa y tú le estás hablando de la palabra, el día de mañana no se va a apartar del camino, porque esta es una promesa. Hermanos, el libro de Proverbios no son promesas, son consejos, son razonamientos. ¿No has leído el propósito en Proverbios 1? El propósito de los proverbios, vayamos a ir rápidamente a Proverbios 1, porque muchos dicen, no, es que ahí está, es una promesa. ¿Y quién te dijo que es una promesa? ¿No? O sea, nos está dando un consejo que si lo seguimos, vamos a ver el resultado de ese consejo. Fíjate lo que dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjate, aquí nos está dando cuál es el propósito de los proverbios. ¿Para qué? Para darnos sagacidad a los simples.
para seguir el consejo de parte de Dios. Pero no es una promesa donde dice, si tú ya le hablaste del evangelio, no se va a apartar del camino. Fíjense, yo conocí una hermana que de alguna manera sus hijos crecieron dentro de la iglesia y participaron, ¿no? Ahí en algunos servicios, pero al crecer, pues obviamente toman otro camino los niños, ¿no? Toman su decisión ya cuando crecen y agarró el camino de las drogas. Y ella decía, bueno, pero ¿sabes qué? Yo sé que se va a ir al cielo. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo creo esa promesa. Yo creo en el Señor. Y como yo creo, también mi familia se va a salvar. Pero eso no dice el texto. El texto dice, cree en el Señor Jesucristo tú. Y si tu familia también cree, se va a salvar. Esa es la idea. No de que si yo creo, a pesar de que mi hijo es un mundano, adúltero, borracho, mujeriego y jugador, allá lo voy a ver en el cielo. No. Tiene que pasar a través de la puerta del arrepentimiento. Y es lo mismo que usamos con este texto. No, el Señor dice que si yo lo instruyo, cuando sea grande no se va a apartar. Sí, pregúntale a todo, la historia nos da razón de que esos grandes predicadores que están ahí y han estado fieles en el Señor, muchos de sus hijos han tomado caminos. John Piper, ¿quién no conoce a John Piper? Su hijo declarado agnóstico, en pleno YouTube. Y tú dices, oye, ¿cómo es posible que el hijo de un predicador teólogo como ese señor, o sea, haya tomado rumbos? Yo te aseguro que ese hombre le ha de haber hablado del evangelio, le ha de haber instruido. ¿Y qué pasó? Entonces vemos que este pasaje, ¿qué significa entonces? Bueno, significa, ya viendo una vez el propósito de Proverbios, es de que si nosotros estamos instruyendo a nuestros hijos en base a la palabra de Dios, en base a la norma de Dios, le estamos instruyendo en base a la ética cristiana, a la moralidad cristiana, cuando sea grande, su vida de alguna manera ha sido alimentada con los valores cristianos. Y cuando ha sido alimentada con los valores cristianos, ¿qué creen que surge ahí? La conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia funciona en base a los valores morales que cada uno de nosotros tengamos. De tal manera que si yo voy a tomar algo que no es mío, la conciencia, la instrucción bíblica, oye, eso es pecado. El consejo de tu mamá, no tome lo que no es tuyo. Entonces, cuando el niño va a tomar algo que es suyo, va a jalar la mano. ¿Por qué? Porque va a sentir la culpa de estar violando un mandamiento. Pero cuando al niño se le enseña que es normal un estilo de vida, él va a tomar a Juanita, va a tomar a Lupita, va a tomar a Pancho y no va a tener funcionalidad su conciencia. ¿Por qué? Porque la cauterizaron a través del adoctrinamiento. Y lo que la Biblia nos dice es, alimenta a tu hijo con buenos consejos a través del proverbio, a través de la Biblia, para que cuando sea grande lo piense 2 o 3 veces antes de hacer algo que sabe que está mal. Porque les aseguro que los hijos de nosotros que estamos en la iglesia, la conciencia va a estar más viva y menos cauterizada que los de allá afuera. Que no es garantía que se aparten del camino, pero sí nos garantiza que lo van a pensar más de 3 veces. Y eso se trata. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, hermanos, ellos se van a encontrar también con una cruz, así como lo hicimos nosotros. Miren, hay hermanos que buscan meter a sus hijos en una cúpula para que nadie lo toque. ¿No? Y hoy, ¿por qué no hay una iglesia cristiana aquí para meterlo a nuestro hijo ahí? Y algunos lo hacen hasta homeschool. Vamos a educar a nuestros hijos en la casa. Que probablemente llegue el momento donde tengamos que hacer eso, porque está todo tan terrible. Pero miren, ¿se acuerdan de Samuel, el profeta Samuel? En la Biblia nosotros encontramos diferentes hombres de Dios que de alguna manera nosotros pudiéramos decir que asistieron en diferentes escuelas. Samuel, un hombre que se creció en un instituto bíblico, en un seminario bíblico, que tenía como maestro al sacerdote Elí, pero tenía como compañeros a sus hijos tremendos de Elí.
Su mamá dijo, no, pues voy a llevarlo. Obviamente sabemos la historia, hizo una promesa, pero cuando creció, lo dejó. Todos nosotros pudiéramos pensar, no, pues está seguro en el seminario bíblico. Pero no sabes los compañeritos que tiene ahí. Tremendos hijos como Elí, ¿no? Y pensamos, no, todo está bien. Pero ¿sabes qué fue lo que formó a ese Samuel? Los primeros años de vida que estuvo con su mamá. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero ¿qué pudiéramos decir de un Daniel, de un Moisés? Que ellos pudiéramos ver que Moisés se crió bajo, ahora sí que el primer mundo. La Universidad de Harvard se queda corta ante el conocimiento egipcio que él tuvo. 40 años en la mayor escuela de ese entonces en el primer mundo y vivió y tenía compañeros obviamente paganos. Pero aún ahí, estando en esa escuela, él se mantuvo. ¿Por qué? Porque 40 años estuvo ahí, dice la Biblia. Y su vida se puede dividir en 3 etapas. 40 años siendo formado por el mundo. 40 años donde Dios le enseñó que no es nadie sin él en el desierto. Y 40 años donde ya él estaba preparado para la obra de Dios. Fíjate, 120 años la vida de Moisés se puede dividir en esas 3 etapas. Pero ¿dónde se crió? Y no se apartó. ¿Por qué? Porque su mamá, por acciones, por la providencia de Dios, lo crió los primeros años. Instruye al niño en su camino. ¿Qué pasó con Daniel? Daniel fue llevado al cautiverio. Ahora sí que como esclavo. Le pusieron todo. Mira, aquí está las mejores chicas, aquí está el mejor manjar, el mejor conocimiento. Pero ¿qué dijo Daniel? Propuso en su corazón no contaminarse. ¿Por qué? Por la instrucción que recibió. Fíjate, nosotros no podemos caer en el engaño de pensar que si metemos a nuestro hijo en un seminario, en un instituto o en una escuela donde pues de alguna forma es más, es más observable, pensar que va a estar bien. O si va a una escuela del mundo donde sabemos que sus compañeros son de lo peor, pensemos que se va a descomponer. Todo depende de cómo estemos instruyendo a nuestros hijos. Que ciertamente van a tener cierto tilde de que comportamiento de ellos, pero nosotros sigamos, hermanos. Persistamos en la educación de nuestros hijos, que va a ser lo único que va a mantenerlos a salvo del veneno que están recibiendo en las escuelas. Porque el mundo es una selva que si nosotros los descuidamos se devoran a nuestros hijos. Y nosotros necesitamos luchar. ¿Y cómo vamos a luchar? En el núcleo familiar. La instrucción bíblica se da en la familia. En la iglesia damos un apoyo, pero es nuestra responsabilidad como padres formarlos. Y es ahí donde necesitamos trabajar. Venimos cansados, venimos agotados, y yo me incluyo, también a veces que pasamos, bueno, hoy no importa, hoy que no lean, mañana leemos la Biblia, mañana oramos, pero no, hay que ser de alguna manera minuciosos, porque el día de mañana, ¿qué va a suceder? Pues cuando nosotros querramos, vamos a orar, ellos ya no van a querer hacerlo, ¿no? Cuando tu hijo ya creció y tú lo quieres direccionar, pues ya muchas veces ni nos hacen caso. Porque el tiempo en el que debió de haber sido, los descuidamos. Fíjate nada más, pero tenías tanto trabajo, tenías tantas actividades, estabas ocupado en darle lo mejor, pero lo mejor que era su vida espiritual y su vida moral en la sociedad, pues lo pasaste por alto. Hermanos, lo que nosotros buscamos de alguna manera a través de estas enseñanzas es causar un impacto en nosotros como cristianos, un impacto en aquellos que nos están escuchando en las redes sociales, de que la sal es el evangelio en este mundo. Que si la gente no procede al arrepentimiento, no busca otra vez reconciliarse con su Creador, por eso están perdidos, no saben quiénes son. Y la única fuente de identidad es Dios. Así que esta mañana, si tú has venido por primera vez o segunda vez, o incluso puedas ser miembro de esta iglesia, o aquellos que nos escuchan por las redes sociales, que de alguna manera han perdido su identidad, están en esa lucha en su corazón respecto a saber quiénes son, o tienen problemas de esto de la ideología de género, hoy es el momento en el que pueden hacer cuentas con el Señor.
Es el momento en el que pueden considerar sus caminos, porque el día de mañana, ese Dios que el día de hoy se presenta como ese abogado, puede ser el juez que va a decir, apártate de mí, porque Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Que dice la Biblia, no va a dejar pasar por inocente al que es culpable. Cierren sus ojos, vamos a orar. Señor, en esta mañana venimos delante de ti a rogarte, Señor, que obres en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Que los jóvenes que están aquí en esta mañana, Señor, puedan considerar sus caminos. Los jóvenes que puedan escuchar esta enseñanza en las redes sociales, Señor, puedan considerar sus caminos. Señor, que tu palabra impacte, Señor, la vida de nuestros jóvenes, la vida de nosotros como padres. Tú nos has encomendado una gran labor, Señor. Y son los hijos que de alguna forma le has dado a cada uno, Señor, en tu soberanía y en tu voluntad. Aquellos que de alguna manera son tíos, de alguna manera tienen un familiar que pudiera ser tu hijo. Que no perdamos, Señor, la oportunidad de poder orar por ellos, la oportunidad de poderlos aconsejar con tu palabra. Señor, te rogamos por la juventud del mundo, Señor, pero también de los que están en la iglesia. Que puedan discernir, Señor, a través de tu palabra. Que no caigan en el engaño del mundo, Señor. Donde ellos quieran experimentar y que queden cautivos en el pecado. Guarda sus corazones, guarda sus vidas. Señor, ten misericordia de ellos. Te pedimos por los jóvenes de la iglesia, que tú les fortalezcas, que tú les guardes de toda tentación, de toda prueba. Que ellos vean, Señor, que no eres un Dios mezquino que quiera limitar su libertad, sino que eres un Dios amoroso, Señor, que sabes que si ellos tocan el fruto prohibido, les causará la muerte, Señor. Que no crean la mentira del diablo, donde ponga en tela de juicio tu bondad, Señor, sino que ellos puedan discernir lo mejor para ellos a la luz de tu palabra. Los niños de la escuela dominical, Señor, que todavía son inocentes, todavía viven en su infancia, Señor, donde todavía piensan en que todo es diversión, jugar. Te pedimos por ellos, Señor, porque el día de mañana van a crecer y se van a enfrentar a un mundo, Señor, que cada día está empeorando. Te pedimos por la salvación de ellos desde ahora, Señor. Que tú los salves, Padre, que salves a nuestros hijos, Señor. Que tú redargullas de pecado en la vida de ellos. Señor, que tú tengas compasión de ellos como la has tenido de nosotros, Señor. Que nos dé sabiduría a nosotros como padres para instruirlos, para enseñarles, Señor. A los que somos poco pacientes, danos, Señor, ese entendimiento de ver la importancia de lo que es e instruirlos. Señor, bendice sus vidas, Padre, a través de salvación, a través de arrepentimiento, Padre. Pero también te pedimos por aquellos que somos padres o incluso aquellos que tienen cierta influencia sobre niños, que tú nos des la sabiduría para poderlos guiar, poderlos instruir. Que tú nos des, Señor, la tenacidad para llevarlos, Señor, y hablarles a un lenguaje propio y entendible para ellos de tu evangelio, Señor.
Padre, fortalece grandemente las familias, los hogares, que de alguna forma, Señor, seamos instruidos, fortalecidos a través de tu palabra, Señor. Señor, que sea tu palabra la única lámpara, la única luz que se exponga en este lugar. Que sean tus propósitos, que sean tus motivos, Señor. Que es el hecho de que almas vengan al arrepentimiento, Señor. Que siga creciendo tu iglesia, Señor. Que siga siendo edificada, Padre. Nos encomendamos a tu iglesia, a tu gracia como iglesia, confiando en, Señor, en que tú vas a obrar en cada uno de los que estamos aquí. En Cristo Jesús. Amén y amén. A ti que lo sabes todo de mí, nada quiero ocultarte, eres todo para mí. Hoy quiero rendirte todo mi vivir, endereza mi camino delante de ti. Hoy quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más me puede tocar, y rendido a ti te quiero adorar. Gobierna.